Hola otra vez, chicos y chicuelas. Bueno, pues vamos a comenzar con la unidad 7 de primero de la ESO. Y vamos a empezar con la típica lectura comprensiva. Páginas 132, 133, 134 y 135. La lectura exactamente está en la 133, 134 y los ejercicios en la 134 y 135. Vamos a la 133. Otra versión del diluvio. Vamos a leer. En el arca había una disciplina estricta. Eso es lo primero que hay que dejar claro. No era como esas arcas de madera pintada con las que tal vez hayáis jugado de niños. Toda la pareja felices mirando alegremente por encima de la barandilla desde la comodidad de sus bien fregadas celdillas. No os imaginéis un crucero por el Mediterráneo en el que jugáramos lánguidamente a la ruleta y todo el mundo se vistiera para la cena. En el arca solo los pingüinos llevaban frac. Recordad, era una travesía larga y peligrosa. Recordad también que teníamos a todo el reino animal a bordo. ¿Habríais puesto un leopardo a la distancia de un salto de un antílope? Ciertas medidas de seguridad eran inevitables y aceptamos cerraduras de doble clavija, inspecciones de las celdillas y un toque de queda nocturno. Pero lamentablemente también había castigos y celdas de aislamiento. Alguien de las alturas se obsesionó con la idea de obtener información y ciertos viajeros aceptaron hacer de soplones. Lamento tener que informar que chivarse a las autoridades era a veces una práctica muy extendida. No era una reserva natural aquella arca nuestra. A veces se parecía más a un buque prisión. Me di cuenta de que los relatos difieren. Vuestra especie tiene una reiterada versión que aún encanta hasta a los escépticos, mientras que los animales tienen un compendio de mitos sentimentales. Pero claro, ellos no van a hacer zozobrar el barco, ¿verdad? No cuando han sido tratados como héroes, no cuando se ha convertido en una cuestión de orgullo el que todos y cada uno de ellos pueda alardear de que su árbol genealógico se remonta hasta el arca. Fueron elegidos, soportaron penalidades, sobrevivieron. Es normal que adornen los episodios embarazosos, que tengan oportunos fallos de memoria. Pero yo me siento obligado a eso. Pero yo no me siento obligado a eso. Nunca fui elegido. En realidad, como otras varias especies, no me eligieron deliberadamente. Fui un polizón. Probablemente habréis comprendido que el arca no era un solo barco, fue el nombre que le pusimos a toda la flotilla. Difícilmente se habría podido meter a todo el reino animal en algo que solo tenía 300 codos de largo. ¿Que llovió 40 días y 40 noches? Bueno, naturalmente que no. Eso no habría sido más que un verano inglés normal. No, llovió durante más o menos año y medio, según mis cálculos. ¿Y que las aguas cubrieron la tierra durante 150 días? Engorden esa cifra hasta unos 4 años. Y así todo. Vuestra especie siempre ha sido una calamidad para las fechas. Ya antes de que subieran las aguas había habido motivos de inquietud. Sé que vuestra especie tiende a despreciar nuestro mundo por considerarlo brutal, caníbal y falso, aunque bien podríais reconocer que esto nos acerca a vosotros en lugar de alejarnos. Pero entre nosotros siempre hubo, desde el principio, un sentimiento de igualdad. Ciertamente nos comíamos los unos a los otros. Las especies más débiles sabían demasiado bien lo que podían esperar si se cruzaban en el camino de algo que fuera más grande y estuviera hambriento. Pero simplemente reconocíamos que así eran las cosas. Pasamos la página. El hecho de que un animal pudiera matar a otro no hacía al primero superior al segundo, únicamente lo hacía más peligrosos. Puede que este sea un concepto que os cueste comprender, pero había un respeto mutuo. No sé cuál es la mejor manera de deciros esto, pero Noé no era una buena persona. Me doy cuenta de que la idea resulta embarazosa, puesto que todos descendéis de él, pero esa es la verdad. Era un monstruo, un patriarca engreído que se pasaba la mitad del día arrastrándose ante su Dios y la otra mitad pagándola con nosotros. Tenía una vara de madera resinosa con la que, bueno, algunos animales llevan las rayas todavía. Es asombroso lo que puede hacer el miedo. Me han dicho que entre los de vuestra especie un susto muy fuerte puede hacer que el cabello se vuelva blanco en cuestión de horas. En el arca los efectos del miedo eran aún más espectaculares. Por ejemplo, había un par de lagartos que solo con oír el ruido de las sandalias de madera resinosa de Noé bajando por la escalera cambiaban realmente de color. Lo vi yo mismo. Su piel perdía su tono natural y se confundía con su entorno.
Noé se detenía al pasar delante de su celdilla, preguntándose por un momento por qué estaba vacía. Luego seguía su camino y cuando el sonido de sus pasos se desvanecía, los aterrorizados lagartos recobraban lentamente su color normal. Al parecer, a lo largo de los años posteriores al diluvio, este truco ha resultado muy útil, pero todo empezó como una reacción incontrolable ante el almirante. Veréis, hay una cosa que quiero dejar clara. Esta historia del arca, probablemente aún pensáis que Noé reunió a los animales porque no quería que se extinguieran, que no podía soportar no volver a ver una jirafa nunca más, que lo hacía por nosotros. Pues no era el caso. Quería tener algo de comer cuando el diluvio acabase. 5 años y medio bajo el agua y la mayoría de las huertas habían desaparecido, os lo aseguro. Solo el arroz prosperaba. Así que la mayoría de nosotros sabíamos que a los ojos de Noé no éramos más que futuras cenas sobre 2, 4 o las patas que fueran. Si no ahora, luego. Si no nosotros, nuestros descendientes. No es una sensación muy agradable como podéis imaginaros. Vaya, pues sí que es otra versión del diluvio a la que generalmente conocemos. Bueno, vamos en la página 134 con los ejercicios. Escucha con atención y le fragmento otra versión del diluvio del escritor británico Julian Barnes. Ya lo hemos hecho. 2. Quienes viajan en el arca, señala qué personaje está al mando de todos ellos. Quienes viajan, hombre, a ver, está claro. Resumo. Que además creo que son alguna de las preguntas de resumir el texto, no sé, suele pasar. Bueno, resumo. Nos habla del arca de Noé donde reunió a todos los animales, pero claro, hay diferencias entre lo que pensábamos según contaba la Biblia a lo que nos cuentan aquí, ¿no? Lo primero que le cuenta es un animal, porque dice que no se sabe qué raza es, ni qué tipo de animal, porque habla de que él es un polizón como otras especies, que a él en teoría no le querían haber metido ahí, pero ahí estaba. Nos habla de que llovió muchísimo más de 40 días y 40 noches, de que la tierra estuvo empapada muchísimo más tiempo, de que Noé no era bueno y los maltrataba, un montón de cositas, ¿no? ¿Quiénes viajan en el arca? Noé y un montón de animales. ¿Qué personaje está al mando? Noé, está claro, que le llaman el almirante y le tienen miedo. 3. Explica por qué motivo se inicia la travesía y cómo lo has deducido. Argumenta tu respuesta con pasajes del texto. A ver, si tenéis que argumentarlo con pasajes del texto, tendréis que veniros por aquí. Lo primero que os he dicho es que todo el reino animal es el que estaba a bordo, pero por aquí te dice que, ¿por qué? Porque llovió durante más o menos año y medio y las aguas cubrieron la tierra unos 4 años. Por eso tuvieron que hacer ese viaje, esa travesía en el arca para salvarse, que si no todos iban a inundar y se iban a ahogar. 4. Razones en las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Por la noche los animales paseaban libremente por la cubierta. Nada de eso. ¿Por qué? Porque había un toque de queda nocturno como medida de seguridad. Un toque de queda quiere decir que había cuando había una dictadura, desafortunadamente aquí en España y en otros muchos sitios, y el toque de queda es que suena una sirena o un toque o lo que sea a las 10 de la noche, supongamos, y todo el mundo tiene que estar en casa, ya nadie puede salir. Y eso lo existía en el arca, por lo tanto no podían hacer lo que quisieran por la noche, ¿eh? En el arca había unas estrictas normas que todos debían cumplir. Ciertas medidas de seguridad eran inevitables, que todos debían cumplir, sí. Los animales convivían pacíficamente ayudándose unos a otros. No, a ver, aquí es una pregunta un poco enrevesada. ¿Por qué? Porque ciertamente no vivían pacíficamente sin meterse unos con otros, porque te dice que se comen unos a otros. Ciertamente nos comíamos unos a otros, pero se tenían mucho respeto, se comían porque tenían que comerse, porque el animal grande se come al animal chico y ya está. O sea, en principio convivían, se respetaban, pero no pacíficamente, unos se comían a otros. El narrador aprecia las cualidades y el carácter de Noé. ¿Qué va a apreciar las que dice por aquí? Lo primero, Noé no era una buena persona. No, habla bastante mal de Noé. Página 135, ejercicio 5. Aquí arribita nos hemos venido, ¿vale?
El narrador hace algunas correcciones a la versión bíblica del diluvio. Completa el cuadro apuntando las diferencias entre ambas versiones. ¿Cuántos barcos había? Según la Biblia, uno, el arca de Noé. Según el narrador, una flotilla. No nos dice el número exacto, pero un montón de barcos, ¿acordados? ¿Cuánto tiempo llovió? Eso lo tenéis aquí, pero vamos, a lo mejor os acordáis. 40 días y 40 noches es lo que decían en la Biblia. Y aquí dice que llovió 40 días, ni hablar, eso sería normal. Llovió durante más o menos año y medio. Las aguas cubrieron la tierra durante, en la Biblia que te decían, 150 días, ni hablar. Engorden esa cifra hasta unos 4 años. Es la diferencia que había. Por eso dicen que es otra versión del diluvio. ¿Se corresponden con la opinión del narrador estas afirmaciones? Los animales son peores que los hombres porque se matan entre sí. Si leéis el texto detenidamente veréis que no, que ya lo hemos dicho, que los animales tienen más humanidad, aunque parece una antítesis, ¿no? ¿Por qué? Porque se respetan, que se comen entre ellos, sí, pero porque es como ley de vida, vamos a decir, no como el hombre que parece que busca siempre el egoísmo, su avaricia, solo para él todo, y así. Los animales se comen unos a otros, pero se respetan. Lo acabo de decir, no me hagáis repetirlo. Los hombres menosprecian a los animales, pero no son mejores. Por supuesto, Noé menosprecia. Afortunadamente, no todos los hombres, ¿eh? ¿Cómo era en realidad Noé, según esta nueva versión del relato bíblico? Estamos en la misma aquí, ¿eh? ¿Cómo era Noé? ¿Os acordáis? No era una buena persona, era un monstruo, un patriarca engreído. Era mala persona, que solo pensaba en sí mismo y se llamaba a los animales para comérselos, luego tener alimento. 6. Es que lo tapo, ya sabéis, por los derechos de autor. Ya hemos visto bastantes, ahora lo de las imágenes lo veremos, pero esto no. Indica cuáles son los dos animales cuyas características se aplican en el penúltimo párrafo. ¿Qué animales son esos parecidos a lagartos o lagartos que cambian de color para evitar los peligros? Cuando se ven amenazados se camuflan y se ponen como del color del árbol en el que están o del suelo. Camaleones, ¿no? Espero que lo sepáis. 7. Según el relato, ¿con qué intención reunió Noé a los animales en el arca? Lo hemos dicho, ñam, 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 para subsistir, para tener comida durante un montón de tiempo, hasta que la tierra volviera a dar frutos. Reflexión sobre el contenido y la forma. Ejercicio 8. Recuerda los tipos de narrador, en la unidad 2, ¿se vieron? E indica cómo es el narrador del texto de Julian Barnes. ¿Cómo es? ¿El que lo narra está en la historia? Sí, aunque vais a ver que parece en tercera persona. Es que lo de tercera y primera y veces que es dudoso, por eso en primera persona lo vamos a llamar cuando el que lo cuenta forma parte, es un personaje, vive la historia. Y aquí sí es un polizón que está en el arca, te lo dice por aquí, ¿verdad? Por aquí abajo te lo dice. Mira, fui un polizón, alguien que estaba y te lo cuenta. Aunque te lo cuenta mucho en tercera persona porque habla de lo que le pasa a sus amigos, de Noé, pero a esto se les llama narrador en primera persona porque es un personaje. Vive todas esas aventuras. 9. ¿Quién crees que cuenta la historia? Copia en tu cuaderno las frases del pasaje que te han permitido responder. De aquí solo podemos decir que lo cuenta un animal. ¿Cuál? No lo sé, no se dice. Pero te dice que no fui elegido como otras especies. O sea, ella, él o ella, no se sabe, es una especie de animal. Fui un polizón. 10. ¿Estás de acuerdo con la opinión del narrador sobre los seres humanos? Justifica tu respuesta en un texto de al menos 5 líneas. 5 líneas, qué poquito, chicuelas. Así que simplemente tenéis que escribir si es verdad o que... Si estáis de acuerdo con lo que dice el narrador, sobre todo en cuanto a lo que he dicho antes, en el maltrato al animal que hacen algunas personas, en que los animales hay veces que se portan mejor que las personas. Todo eso, dar vuestra opinión. Simplemente 5 líneas las vais a cumplir enseguida. Vocabulario. 11. Busca en el diccionario la palabra arca. Copia en tu cuaderno sus distintos significados. Indica con cuál de ellos se utiliza en este texto. RAE.es. Arca. Y te dice 10, creo, sí, 10 acepciones que se llaman o 10 significados diferentes. ¿Cuál es la nuestra? Está claro que esta. Una nave o embarcación. Esa es la que lo utilizan ahí donde se suben para hacer la travesía.
12. Los términos travesía y crucero indican desplazamiento. Completa las oraciones con los siguientes vocablos que designan conceptos similares. Aquí lo tenemos. Mirad estos conceptos. Ahora sí lo pongo para que vean. Trayecto, peregrinación, itinerario, periplo, gira, expedición. Deberéis saber lo que significa todo. A lo mejor periplo no. Periplo es un viaje de aventuras, ¿vale? Bueno, ha iniciado una por Latinoamérica para promocionar su disco. ¿Qué hacen los cantantes? Giras, ¿no? Una gira. Vale. Estos trenes hacen cuidado aquí porque podéis decir itinerario. Y bueno, no quedaría mal, ¿no? Pero luego cuando cogéis a Santiago de Compostela, lo que hacen en Santiago de Compostela es una peregrinación. Vuestros padres o familiares, alguno habrá hecho el camino de Santiago, que es una peregrinación. Mira, organizaron una, si es científica, que va a ser expedición. Ahora, almorzaremos en Mérida y después seguiremos el previsto. Claro, y aquí puede ser itinerario también. Entonces tenéis que ver en cuál de los dos queda mejor itinerario y cuál trayecto. Y vais a ver que en este de abajo queda mejor itinerario, que es como una especie de programación de viaje. Y trayecto aquí no queda mal. Estos trenes hacen el trayecto Madrid-Barcelona. Itinerario, yo digo que es algo planificado. Y ya solo queda la F, que no la voy a hacer porque vamos, es la que queda, ¿no? El periplo famoso. Mira, regresó a Valencia tras un largo periplo por distintos puertos, ves que es como de aventuras y eso. El arca tenía 300 codos de largo. Averigua qué equivalen las siguientes unidades de medida y calcula en metros la longitud del barco. Para esto nos podemos ayudar de ChatGPT. ¿A qué equivalen las siguientes unidades de medida? Y le he puesto todas. Y te lo dicen perfectamente. Codo, generalmente 0,5. Te dicen que entre 45 y 52, que es lo que iba desde lo que es el antebrazo, desde el codo a la muñeca. Legua, 5,57. Yarda, tal. Te lo pone todo perfectamente. Mira, el resumen. Esto, estupendo. Pero nos dice que una vez que sabemos eso, calculan los metros de la longitud del barco y entonces a lo mejor os podéis venir aquí que te decía que medía 300 codos, creo. A ver. Mira, aquí viene. Solo tenía 300 codos. Si 300 codos y un codo es medio metro, pues 300 codos, ¿cuánto va a ser? 150, la mitad, 150 metros. Es así de fácil. Más cosillas. Relaciona cada palabra, la última, 14, con la cartela de ilustración del margen, es decir, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Hay algunos que es dificilillo, pero hay otros que sabréis perfectamente qué es cada cosa. Por ejemplo, grupa, si no lo sabéis, yo lo he hecho aquí, mira. Grupa, y ya sabéis con las imágenes, lo que es el culote, ¿no? Donde se sienta uno un poquito más atrás, esa es la grupa. Por tanto, la grupa va a ser esto, ¿está claro? Fauces, las fauces yo creo que sabéis que son en la boca, los colmillos. De todas maneras, si no lo supierais, fauces, mira la boca, los colmillos. Y así podéis hacer con todos. El único que voy a decir yo es el que es un poquito más difícil. Hijar que también se llama hijada, no confundir con quijada, que la quijada es esto, ¿sabes? Como la mandíbula. La hijada es una parte que hay, creo, entre las últimas costillas y la cadera, es decir, va a ser esto, entre las últimas costillas y la cadera, que dicen que está rico para comerse, ¿vale? Bueno, y con esto hemos acabado, así que, pues nada más, hasta la próxima, chicuelos y chicuelas.